Como un viento recio, como un fuego que abraza, así es Él, así es Él, como grandes aguas que no se contienen. Así es Él, así es Él, es el Espíritu Santo que fluye, es el Espíritu Santo que llena, es el Espíritu Santo que abraza todo mi ser. Es el Espíritu Santo que fluye, es el Espíritu Santo que llena, es el Espíritu Santo que abraza todo mi ser. Aquí está, lo puedo sentir. Que abraza, aquí está, como un viento recio, como un fuego que abraza, así es Él, así es Él, como grandes es el Espíritu Santo que abraza todo mi ser. Es el Espíritu Santo que fluye, es el Espíritu Santo que llena, es el Espíritu Santo que abraza todo mi ser. Amigos y hermanos, Dios me los bendiga grandemente, grandemente. Espero que las promesas del Señor contenidas en la palabra del Señor, usted las haga propias y pueda vivirlas. Son maravillosas las promesas del Señor. La Biblia es la palabra de Dios, no es cualquier libro. Y todo este mes hemos tratado acerca de la Biblia. Agosto, mes de la Biblia, y toda esta semana sobre la interpretación de la Biblia. La semana pasada estuvimos estudiando cómo estudiar la Biblia, pero esta semana, cómo interpretar la Biblia. Y sí, se requiere
saber interpretar la Biblia, porque acuérdense que la Biblia fue escrita hace 3.600 años y por 40 escritores en diferentes circunstancias, en diferentes países, con diferentes culturas, diferentes niveles sociales, y el Señor utilizó también lo que ellos tenían en su mente para que quedara plasmado en la palabra del Señor, de tal manera que no son los pensamientos del hombre, sino toma el Señor los pensamientos de aquel hombre para darnos un mensaje. O sea, son inspirados por el Espíritu Santo para escribir lo que Dios quería que escribieran sin error u omisión. Pero hay que saber interpretar la Biblia, porque las palabras evolucionan, cambian. Las palabras, como los humanos, nacen, se desarrollan y mueren, otras duran mucho tiempo. Pero hay que saber qué es lo que significa realmente, interpretar la palabra de Dios. Entonces, vimos el lunes el primer consejo: acepte el sentido literal de las palabras. El martes, compare un pasaje con otro. El miércoles, examine siempre el contexto de un pasaje. Mejor dicho, acuérdese del fino propósito de las Escrituras, y hoy examine siempre el contexto de un pasaje. Contexto queremos decir que no solamente se base al texto que leyó, sino lea antes y después de ese texto para lograr interpretar qué es lo que quiso decir. Porque mire, le voy a poner un ejemplo. En 1 Corintios 2, 9 y 10 dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que lo aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Hay que examinar este versículo. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. ¿Preparados para cuando estemos en el cielo? ¿Preparados cuando ya dejemos esta tierra? Buena parte de los creyentes piensan que este pasaje se refiere a cuando ya nosotros no estemos aquí en este mundo. Pero si usted se fija, en el siguiente versículo dice: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. A Pablo se las reveló por el Espíritu Santo, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Nos las reveló a nosotros por el Espíritu. A Pablo se las reveló, estando todavía en vida. Quiere decir que muchas cosas que ojo no vio, que ni han subido al corazón del hombre. Es decir, aquellas cosas que el hombre no se imagina, no es capaz de imaginarse, son las que Dios nos ha dado a nosotros. Pero aquí en este mundo todavía, en este versículo se refiere a lo que Dios nos da para nuestra estancia aquí en este mundo. Mire, por ejemplo, el bautismo en el Espíritu Santo. El bautismo en el Espíritu Santo es para entrar al cielo. No faltan los pentecosteses que dicen, o pentecostales, que dicen: el que no sea bautizado en el Espíritu Santo no puede entrar al cielo. No, eso no dice la palabra de Dios. Más bien, el bautismo en el Espíritu Santo es para estar aquí en la tierra, para tener el poder para predicar, tener el poder para vivir la vida cristiana. El bautismo del Espíritu Santo es para vivir aquí en la tierra, no para vivir ahí en el cielo. Allá en el cielo ya no se necesita el bautismo del Espíritu Santo, tendremos la presencia del Señor maravillosa. Allá, gloria a Dios. Entonces, Dios nos da bendiciones para vivirlas aquí en la tierra. Hay cosas preparadas que el humano no han subido al corazón del hombre. Mire, el hombre en su estado natural no se imagina qué bendiciones tiene el Señor para nosotros. ¿Cómo qué? Como el amor de Dios. Que el amor de Dios
ha sido derramado en nosotros desde antes que existiéramos. Y por eso a mí me gusta mucho el texto que dice, con amor eterno te he amado, por tanto te soporté con misericordia. Con amor eterno te he amado. Y ese sí es amor eterno. Ese sí es amor eterno. Entonces, el amor eterno, ¿para cuándo es? Aquí, mientras estamos en este mundo. Y claro, también para la eternidad. Pero ya lo disfrutamos desde ahora, el amor de Dios. Entonces, este texto que habla de que cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios tiene preparado para los que lo aman, no es para el cielo, es para aquí, para la tierra. Y lo que sigue nos da la clave para interpretar. Dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Así que Dios se la reveló a Pablo para vivir aquí en esta tierra. El contexto entonces es el texto que sigue de lo que estamos leyendo o el antes de este texto. También nos sirven los textos paralelos para interpretar la palabra del Señor, es decir, textos afines a esta idea. Podemos encontrar, por ejemplo, en el caso de las epístolas de Pablo, podemos encontrar muchos versículos muy afines que nos clarifican más aquella porción bíblica. Así que entonces el contexto puede ser el texto que sigue o el texto antes de lo que estamos interpretando, pero también pueden ser otros textos que están en otros de los libros, ¿verdad? O sea, los textos paralelos. Y así podemos interpretar mejor la palabra de Dios por el contexto. Y yo me extiendo más diciendo, pues también podemos interpretar mejor aquel texto cuando vemos el contexto también del escritor. En qué tiempo vivió, en qué circunstancias vivió, en qué nación vivió. Cuando estudiamos al autor, el autor humano, claro, ya sabemos, ¿verdad?, que Dios es el autor, pero usó aquel humano para escribir la palabra del Señor. Pero si entendemos, si nos damos cuenta que el autor escribió cuando estaba en el cautiverio de Babilonia, o que escribió Pablo cuando estaba en una cárcel, o que escribió Juan cuando estaba en la isla de Patmos, exiliado, allá estaba, separado de todo el mundo. Y no era una isla paradisíaca, es una isla caliza, no es con mucha vegetación, así que no estaba disfrutando ahí en aquella isla. Entonces, cuando conocemos el contexto del autor, podemos entender aquella porción bíblica, podemos entender mejor, podemos interpretar mejor aquella porción bíblica. Entonces, examine siempre el contexto de un pasaje, el texto anterior y el texto que sigue, y los textos paralelos, para poder interpretar mejor la palabra del Señor. Y bien, el mensaje para usted que me está escuchando es que Cristo quiere salvarlo, Cristo quiere perdonarlo, Cristo quiere cambiarlo, hacerle una nueva persona. Vamos a orar en este momento, pero usted decida entregar su vida al Señor Jesucristo. Y cada creyente también decidamos interpretar mejor la palabra de Dios y tomarla como lo que es, palabra de Dios y por lo mismo promesas del Señor para nosotros. Vamos orando pues. Dios Santo, vengo ante tu presencia rogándote por todas las personas que ahora están escuchando esta reflexión. Sálvales, perdónales, cámbiales, hazles nuevas personas, recíbelos como hijos tuyos. En tus manos gloriosas les estoy encomendando, Dios. Señor, hemos interpretado tu palabra, que tú nos amaste tanto, que enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Y Señor, con esa certeza, con esa seguridad, te pedimos que salves las almas y a nosotros que nos ayudes a permanecer con esta salvación
hasta que estemos en tu presencia. En tus manos nos estamos encomendando. Gracias, Señor. Amén. Amén. Dios me los bendiga de una manera especial. El día de mañana, Dios mediante, estaremos estudiando sobre cómo interpretar la Biblia. Dice, acepte la Biblia como una revelación de Jesucristo. Estas son notas de la hermana Alicia Lucy, o Alice Lucy, misionera que fue aquí a México hace muchos años, más de 70, 80 años. Y esas notas son muy sencillas, pero muy básicas, muy buenas. El día de mañana, acepte la Biblia como una revelación de Jesucristo. Hasta mañana a las 7 de la noche por Facebook, Iglesia La Trinidad. Dios les bendiga. Búscanos en Facebook, YouTube y Spotify como Iglesia La Trinidad o La Trinidad de Juárez. No te pierdas el mensaje de vida todos los días a través de nuestras plataformas digitales, de lunes a domingo a las 7 de la tarde. Ya tenemos servicios presenciales, miércoles 6 de la tarde y reunión de jóvenes los sábados a las 4 de la tarde. Los domingos tenemos 3 servicios, 10 de la mañana, 11:30 de la mañana y 1 de la tarde. La dirección de la iglesia es Rafael Velarde, esquina con Francisco Sarabia, zona centro, en Ciudad Juárez, Chihuahua. O bien puedes visitarnos en El Paso, Texas, en la iglesia Jerusalén. Reunión de jóvenes los viernes a las 7 de la tarde y domingos a las 4 de la tarde, en el 4300 de la calle Yandel. No lo olvides, quédate conectado.